El set. Personajes fuera de serie. Y en este seriado queremos revisar esos personajes que se han apoderado de una serie. Y el de hoy es Sheldon Cooper, que era parte de la serie The Big Bang Theory. Y es tan importante este personaje que incluso le hacen una precuela con su propio carácter, el joven Sheldon, este muchacho que tiene un coeficiente intelectual de 187 y se considera a sí mismo como un Homo novus. Pero ¿cómo fue que el actor Jim Parsons y el personaje Sheldon Cooper prácticamente se apoderan de esta serie nacida en 2007? Para hablar de este personaje en el primer capítulo del seriado Dueños del Set, saludamos a Quique Morales, quien es comentarista de cine y de series, director creativo y diseñador gráfico. Nos acompaña en el estudio. Bienvenido. Bienvenido, es un gusto conversar contigo. Mira, un placer estar acá hablando de personajes tan icónicos para el mundo del pop, para el entretenimiento como tal. Yo creo que él es uno de los pocos personajes que sobresale del formato de la serie y que uno lo ve, uno de alguna forma incluso se puede sentir reflejado con ciertas cosas que tiene este personaje y sobre todo como este actor le costó tanto sacarse ese personaje de encima para poder abrirse en otros caminos dentro del cine y la televisión. ¿Quién es Jim Parsons, que es el actor que interpreta a Sheldon Cooper? Así es. Mira, una de las cosas que siempre me llamó la atención de este personaje fue cómo la historia prácticamente giró de lo que era un primer protagonista, que era Leonard en The Big Bang Theory, este chamo bajito de lentes que se enamora de su vecina, y cómo rápidamente el personaje de Jim Parsons, Sheldon, termina abarcando gran parte de la historia, precisamente porque lo hicieron de una forma tan carismática y que hizo que todo el público se encariñara tanto con este personaje, por supuesto con la interpretación de Jim, que hace que todo el mundo quisiera ver más de él, bueno, al punto de la precuela que acaban de mencionar. ¿Cuáles son quizás esas características que hacen a Sheldon Cooper el dueño de la serie The Big Bang Theory? Mira, una de las, entre todas las notas de producción que estuve leyendo para poder hablar de él con propiedad, una de las cosas que me llamó la atención fue que al personaje buscaron de caricaturizar. Esa es la palabra, de volverlo casi una caricatura de lo que son personas que tienen Asperger, de estas personas con esta condición que básicamente viven en su día a día tratando de entrar en la sociedad y tratar de ganar la mayor cantidad de espacios posibles a pesar de que no ven el mundo de la misma forma. Cuando llevas todos esos elementos que básicamente pudiesen ser una tragedia o un drama y lo terminan transformando en una comedia, le terminan dando ese giro y vemos como tantos detalles que tiene Sheldon, como el uso de sus camisetas, como todos los tics que tiene a la hora de tocar una puerta, a la hora de dirigirse a una persona, a la hora de pedir o impedir que lo toquen de alguna forma. Todas esas cosas hicieron que la gente se encariñara mucho con él. Que incluso el hecho de no entender o captar ironías que eran parte del humor en esta dinámica de amigos que son protagonistas de la serie, también es parte de esa comedia. Es decir, la risa también va por quizás esa inhabilidad que tiene para socialmente relacionarse con sus iguales o sus pares. Claro, y es que antes de Sheldon no se había visto un personaje que tratara todos estos temas de una forma tan directa. Tan Yo natural. creo que más que todo en los 80 y 90, cuando el sitcom era muy grande, era básicamente el centro de la televisión, se veían personajes con ciertos elementos, con ciertas características igual que Sheldon, pero no se utilizaba de esta manera. Y que Sheldon reúna todos esos elementos y que se convierta en un personaje que lleve la voz de toda una comunidad y claro, de una forma tan graciosa, hace que se abran las puertas para más personajes de este estilo. Y no es el primer personaje secundario que empieza secundario en una serie y que básicamente se transforma en uno de los protagonistas, al punto tal de que la serie termina, es porque ya Jim Parsons dice, mira, ya no puedo hacer más con el personaje, ya después de 12 temporadas, como lo comentábamos fuera del aire, ya es demasiado para mí seguir interpretando a este personaje porque ya no tengo más puertas para hacer otra cosa. Nos acompaña Quique Morales, comentarista de cine, de series, director creativo. Y además de tener esta serie de características, como decía Lila, bueno, que no puede entender el doble sentido por su condición, es quizás no el primero, pero uno de los primeros nerds, para decirlo con las palabras como lo decíamos en los 80, ¿verdad? Ahorita se utiliza otro término. La que venganza no sé cuál de los es. nerds llegó a ser una película muy famosa que tuvo como 4 exacto. ediciones. Que el personaje que te atrapa es justamente el débil o el que no es el muchacho guapísimo, que es novio de la madrina o el que es el más popular.
o más carismático, no, se trata de un científico en este caso. Así es, y que precisamente, si bien vimos este tipo de personajes siempre dentro de un grupo de chicos populares como Salvado por la Campana, o sea, tantas series de adolescentes donde teníamos a un personaje de este estilo rodeado de un grupo de chicos populares que uno sabía que en la vida real difícilmente pasaba eso. El hecho de que esta serie los tomara a todos y los convirtiera en protagonistas y que más bien la chica popular fuese el elemento externo, el elemento raro para el grupo, nos ayuda a involucrarnos en este mundo, y que es eso lo que también hace que Sheldon, junto con su grupo de amigos, cada uno tomara un público en específico y fuesen mostrando las distintas situaciones que pueden ocurrirle realmente a una persona, pero llevada a la comedia. Que, por cierto, hablando de ese personaje con esas características de nerd, de científico que se roba el show de este sitcom, también está un personaje que entra a medida que avanzan las temporadas, que es la novia de Sheldon Cooper, Amy Farrah Fowler, que también tiene esas características de ser toda una nerd y tiene la particularidad de que la actriz que lo interpreta, que es, ya tengo por aquí el nombre, Bialik, si no me equivoco, Mayim Bialik, es además científico, es biólogo. En la vida real, así es. Ella decidió entrar a la serie, decidió hacer el casting porque básicamente necesitaba dinero y es como que necesito hacer series, necesito trabajar en televisión. Se gana el papel y es tan buena química que ella logra con Jim Parsons en este personaje, y es ella que de alguna forma, también con todos sus issues, de alguna forma lo humaniza mucho más y le abre las puertas al mundo del amor, al mundo del romance. Vemos muchas situaciones donde básicamente Sheldon rompe con su propia personalidad para dejarse llevar por el personaje de Amy y por todas las situaciones que los termina rodeando. También él viendo lo que sucede con sus amigos en sus vidas amorosas y cómo él de alguna forma también busca replicar eso, pero a su modo. Decías que el personaje, o sea, el actor Jim Parsons dice, ya no puedo seguir con este personaje. ¿Ha logrado en el cine o en la televisión tener otras participaciones que lo saquen de Sheldon Cooper? Porque tenemos varios casos de actores que se quedan prácticamente casados con el personaje y más nadie los contrata por eso. Sí, fíjate que una de las cosas que pasa con Jim Parsons es que si bien la serie terminó no hace mucho, 2019, precisamente toda esta situación a nivel mundial que sucedió, esto de alguna forma ha llevado a que él se vaya detrás de cámara. Él ha producido mucho material, él ha participado en obras de teatro, que esto también le ayudó a desconectarse un poco de lo que era el mundo de la televisión y darle un descanso a la gente. Él recientemente hizo una película que le ha ido muy bien y que él está, de alguna forma, él sigue abriéndose caminos en todos estos elementos. Y bueno, él mismo no ha soltado a Sheldon del todo porque él también forma parte de uno de los productores de la serie Young Sheldon o Sheldon Joven, que es esta serie que hasta ahora sigue también batiendo récords como una de las series de comedia, que nos cuenta la historia del desarrollo de este niño hasta convertirse en el científico que todo el mundo llegó a conocer. Y decías que tenía éxito, pero ¿cuál crees también, más allá del personaje? Pues no es lo mismo que lo interprete el mismo Jim Parsons a que ahora sea un niño. Y te pregunto esto porque una de mis series favoritas en este momento, bueno, ya terminó, era Better Call Saul, que es la precuela de Breaking Bad. Pero a mi juicio, Better Call Saul es mejor que Breaking Bad, pero ese es mi juicio, no todo el mundo lo piensa así. En tu caso, ¿qué piensas de El joven Sheldon? Mira, en el caso de Breaking Bad, te doy totalmente la razón. Es una serie que logró superarse a sí misma. En el caso de Young Sheldon o Sheldon Joven, no ha superado el éxito de The Big Bang Theory, principalmente por el formato. Son dos series que cambian el formato completamente. Tenemos una comedia de situación que es con público en vivo, que son estudios que uno se da cuenta de que es algo hecho en estudio. Mientras que en el caso de El joven Sheldon es una serie que se enfoca en elementos más realistas. Es una comedia muy parecida a Malcolm in the Middle, a Modern Family, este tipo de historia más realista de alguna forma, pero que conecta precisamente utilizando anécdotas que llegó a contar Sheldon en la serie de The Big Bang Theory, y que también vemos al propio Jim Parsons haciendo la narración de muchos pensamientos del joven Sheldon, y que eso nos termina de conectar con él. Que, por cierto, hablando de esa precuela y del éxito de este personaje que lleva a seguir ampliando e indagando en su historia, en cómo creció, cómo se formó,
es común que este tipo de comedias que se hacen en vivo, los sitcoms de la televisión, tengan historias derivadas o precuelas, porque por ejemplo las que vienen a mi mente no lo tuvieron. En el caso de Friends, que también tenía ese formato, por lo general de donde vienen las precuelas son series de otro formato, otra naturaleza. Sí, bueno, en el caso de Friends tuvimos a Joy, esta secuela, que más bien era como una historia dentro del mismo universo que nos llevaba a Joy a otra ciudad. Esa serie sí no duró mucho, tal como lo acaban de decir, generalmente no tienen éxito cuando se trata de replicar el mismo tipo de historia, pero cambiando a los personajes. También pasa que, por ejemplo, muchos actores, como lo acabo de decir, se van de un universo, o sea, comparten el mismo universo, como por ejemplo pasó con el personaje de Phoebe en Friends, que estaba en la serie Mad About You y se va a Friends. Entonces sigue el mismo personaje, pero de una serie a otra. Allí en ese caso también depende, por supuesto, de los escritores, de todo el equipo que esté detrás, que garanticen de alguna forma que la serie va a tener éxito. Y en el caso del joven Sheldon, yo creo que precisamente lo que hace bueno ellos es, primero, cambiaron el formato, y segundo, nos dan a personajes, o sea, nos dan a personajes físicamente que muchas veces Sheldon llegó a nombrar, sus hermanos, sus padres, la iglesia, todo el mundo en Texas donde él se crió, y que uno ya finalmente tiene acceso a eso por medio de esta serie, lo hace más bonito y hace que la gente se lleve más a Sheldon consigo. Kiki, ha sido un gusto recibirte en el estudio y haber compartido contigo este primer capítulo del seriado Dueños del Set. Kike Morales es comentarista de cine y de series, además de director creativo. Gracias por venir. Gracias a ustedes, de verdad que un placer compartir. Bueno, cualquier cosa, estamos a la orden por acá. Ya te vamos a consultar sobre otros seriados que tienen que ver con el entretenimiento. 10:39 minutos de la mañana, hacemos publicidad